hoy lo particular de esta reunión es que convocamos gente de toda Latinoamérica, porque el tema es precisamente las Latinoaméricas. ¿Qué miran? ¿No? Dice el flyer. Eso implica que hay alguien que se siente observado y alguien que observa. Pero podría ser también una reflexión interna, un yo con un sí mismo. Pero no, en este caso el objeto de observación es las Latinoaméricas. Y tenemos dos excelentes profesionales, una en el campo de la arquitectura, otra en el campo del psicoanálisis, que nos van a ayudar a dialogar sobre ese tema tan interesante. Y esperamos también que la gente de Latinoamérica que nos está escuchando pueda participar. Bueno, paso a presentar a la primera de las expositoras, que es la licenciada Claudia Smith. Claudia es profesora, investigadora asociada en la Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad Torcuato Di Tella. Es arquitecta y doctora en Historia, con mención en Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires. Integró el comité de redacción de la revista Block y el MoMA's Advisory Committee para el catálogo de la exposición Latin American Construction Architecture 1955-1980. Actualmente es Invited Curator of the Canadian Center for Arquitectura y Cherches, invité, francesa, acá pasamos a Francia, del Instituto Nacional de Historia de Arte de Francia. Ha sido directora de la Maestría en Historia y Cultura de la Arquitectura y la Ciudad y coordinadora del Centro de Estudios de Arquitectura Contemporánea de la UTDT, la Universidad Torcuato Di Tella. Es investigadora responsable del proyecto financiado por la Agencia Nacional Científica y Tecnológica de Argentina. Ha recibido becas y grants de la Rockefeller Foundation for Humanities Fellowship de la Universidad de Buenos Aires. Ha dictado conferencias y seminarios en las principales universidades nacionales e internacionales, entre otras San Pablo, Chile, Uruguay, Princeton, Harvard. Bueno, especializada en historiografía de la arquitectura moderna, sus libros y artículos tratan además sobre la recepción de las principales teorías y tratados de arquitectura, el trabajo de destacados arquitectos del siglo XIX y XX, la cultura moderna de la construcción, con énfasis en los problemas de la arquitectura para la educación y en la historiografía de la arquitectura en América Latina, con especial interés en la figura de Francisco Bullrich. Bueno, no les leo los libros que tiene, porque me parece mucho más rico que tengamos contacto directo y más tiempo con ella. Los dejo con Claudia. ¿Sí? Esta no, acá está marcando, no hay problema. Está fija, si no. Bueno, buenos días. Muy sorprendida, muy agradecida por la invitación. Es muy extraño, pero muy estimulante. Y vamos a ver qué sale esta conversación. Yo estoy muy más habituada al mundo académico interno, algo un poco más chico, pero no deja de ser una instancia muy interesante, la de transferencia, la de compartir ideas y miradas, literalmente, con la cultura en general. Mi formación también tiene que ver un poco con eso. Mi doctorado fue en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras, así que allí, siendo arquitecta de grado, experimenté lo que es las miradas cruzadas, y sobre todo que me miraban a mí. me había resultado un esfuerzo muy grande poder entrar en esos otros mundos. Así que bueno, les agradezco muchísimo a todos la invitación y vamos directamente a comenzar. ¿Qué pasa? Ahí estamos. ¿Qué pasa? Ay, sí, que se vaya eso. ¿Estamos ahí? Bueno, vamos a ver entonces. Ahí está.
No, esto no anda, Sergio, no anda, Pablo. ¿Estamos? Bueno. ¿Qué miran? Es la pregunta, las Américas Latinas, invenciones desde la historiografía de la arquitectura. En realidad, la motivación y la invitación fue a partir de que de la lectura de algunos de ustedes, de este paper, que es un paper sumamente académico, cuyo matriz, digamos, cuya gestación tuvo lugar durante muchos años en un seminario que yo dictaba, hasta hace muy poquito, sobre historiografía de la arquitectura, en la maestría de Historia y Cultura de la Arquitectura y la Ciudad en la Universidad de Itela. Así que la compactación y la densidad del paper un poco tienen que ver con eso, y queda por sentado muchas de las figuras que allí se presentan. De manera que voy a tratar de abrir un poquito el panorama sin irme del problema, pero tratar de ampliar, porque en el fondo la historiografía es eso, es tratar de ver cómo se escribe la historia, de historia de arquitectura, ¿no? Obviamente que ese es mi campo de trabajo. Así que la pregunta es: ¿qué miran? ¿O qué miran todos los que miran? Y a través de unos ejemplos puntuales, que es la idea de hoy, cuya selección tiene un interés ilustrativo, lo que les voy a proponer es intentar mirar a los que miran, desde dónde miran, y para finalmente intentar descubrir qué quieren ellos que veamos nosotros. Así que, a ver, esto va a pasar mucho acá, ¿no? No pasa. Carlos. ¿Cómo pasó la imagen? Ahí está. En agosto de 1940, el presidente de Estados Unidos, Roosevelt, creó desde el Consejo Nacional de Defensa la Oficina de Coordinación. Ahí estamos. Sí. Ahora sí. Ahora sí. Decía que en agosto del 40 Estados Unidos y Roosevelt crean desde el Consejo Nacional de Defensa la Oficina para la Coordinación de los Asuntos Interamericanos, que es un organismo de lo que actualmente se llama diplomacia cultural, ¿no? En una nueva versión, bajo la impronta de la guerra en ese momento, que hasta el momento en que esto es creado, la guerra estaba fuera de Estados Unidos, estaba en Europa, y se trata de una continuidad de una serie de acciones políticas del llamado panamericanismo, implementadas desde la guerra hispano-estadounidense, que comenzó en 1898, y fue una sucesión de intervenciones, de políticas y de acciones en función de esta idea de supuesta unidad, pero para sostener la tan mentada doctrina América para los americanos. Recordando brevemente de las muchas iniciativas, hay alguien, muchas políticas se sucedieron. Una de las más fuertes fue la apertura del canal de Panamá, que fue un punto de referencia significativo, ¿no? El canal de Panamá tiene una extensión de 80 kilómetros, y se suben los barcos, no sé si recuerdan o lo conocen, es una operación que atraviesa el istmo de Panamá, del Océano Atlántico al Pacífico, o viceversa, y que hace que se suban los barcos 26 metros para cruzar por la geografía de ese sector, y luego vuelven a bajar al nivel del otro océano. Lo notable en estos mapas que ellos mismos hacen, es que si ya prestamos atención, están mirando desde arriba. Acá tenemos el Atlántico hacia la izquierda, ¿no? Entonces ahí tenemos alguna cuestión de posicionamiento respecto de los mapas. De todos modos, quizás el icono de aquella intervención fue The Kiss of the Oceans, que fue un póster muy icónico, representativo de aquella gran operación territorial. Si por un lado ese panamericanismo acuático por agua, ¿no?, tenía
en el centro una flota blanca de carga, ¿qué era la principal carga o los principales actores? Bueno, la United Fruit, y estos son los planos de toda esa flota que se movía distribuyendo, por supuesto, las bananas. Y esto es un folleto de cómo comer la banana para ser sano, fuerte, rubio y lindo, y sobre todo las distintas instancias de la banana verde, la banana madura y la banana ya pasada, y cuáles de cada uno de esos estados eran los más nutritivos. Esta integración, o este proyecto de integración desde arriba hacia abajo, o para tomarlo de abajo para arriba, si seguimos con la metáfora de las miradas, se complementaba en este periodo con todo el sistema de carreteras, periodo que estoy hablando de fines del 19 hasta el comienzo de la Segunda Guerra, y que era el sistema de autopistas y carreteras de la cual surge la ruta panamericana, cuya gestión y sus tramos todavía están, le faltan algunos tramos a lo largo de toda la traza del continente. Este aparato de conexión se completa con, si es agua, tierra, con aire, y la creación de las compañías de aviación. La más temprana fue Panagra, que va a terminar siendo Pan American Airlines, con también toda la iconografía y toda el impacto que suponía ese sello todavía de larga duración de esta abreviatura Panam, tomando todavía los ecos de ese Panamericano. Pero para puntear algunos episodios que nos van a ayudar a ordenar un poquito estas ideas que quiero compartir con ustedes, hay que recordar que de esa larga tradición del panamericanismo, el plan, la política de la buena vecindad, el Good Neighborhood Policy, se plantea en el 33, y va a tener una mirada, si bien hacia toda la llamada América Latina, que ese es otro debate que en algún momento se podrá dar, el punto de inflexión va a ser como de una manera muy puntual, la mirada sobre lo que sería Sudamérica, Centroamérica o el proyecto panamericano va a girar fuertemente hacia Brasil. La figura de Getúlio Vargas, que venía gobernando democráticamente o no democráticamente, uno de los últimos periodos de gobierno, a partir de un golpe de Estado, fue la formación de lo que se llama el Estado Novo a partir del 37. Para ir punteando, en septiembre del 39 se inicia la Segunda Guerra Mundial. En el 40 Roosevelt nombra a Rockefeller como coordinador de esta agencia de asuntos interamericanos, y en el 41 es el ataque a Pearl Harbor. En este derrotero, ¿no? Básicamente, lo importante es que el ataque a Pearl Harbor va a ser por el Pacífico. Sin embargo, las políticas norteamericanas van a mirar hacia el Atlántico, porque obviamente la distancia era mucho más corta y ya la hipótesis de guerra se venía, y la mirada a pesar de que el ataque o la primera intervención en donde Estados Unidos se considera involucrado de una manera mucho más activa, viene por el Pacífico. La invasión a Pearl Harbor, como decíamos, se produce en el 41, y esta importancia estratégica tiene que ver con lo que aquí mismo en los folletos de difusión y en un pequeño fragmento que ahora vamos a intentar proyectar, se decía de una manera absolutamente de sentido común, la cantidad de costa frente al Atlántico que ofrece Brasil básicamente, y ante las alternativas de ataque, requería de una atención militar fundamental, pero además de esta idea del buen vecino y de ganar a Brasil para que sea un aliado ante la invasión del eje, que es lo que dice en este fragmento.
a ver si podemos pasar, tendría que salir de acá, ¿no? Para pasar al video, tengo que compartir. ¿Avanzado? ¿Te digo? ¿Ahí? ¿Ah? Sí, ya hay video. No, Sí, sí, está bien. no, el El Power. Google, uno de acá, Ah. este. ¿De acá? Este. Ese no pasa. Brasil, ese. Brasil en guerra. Bueno, unos segunditos, Bueno, hay que compartir. Sí, sí, pero no puedo ver mayor. Si quieres saber, pues no pensado. Unos segunditos. Brazil has declared war and joined the United Nations. Just what does this mean to the people of the United States and to our fighting allies? We have gained a powerful new friend in Brazil. Brazil's territory covers 47% of the South American continent. 250,000 square miles larger than the United States proper. Larger than all Europe, excluding Russia. But let's look beyond the map. How can Brazil and her people help us to win the war? Well, there are more than 45 million Brazilians, which is a third of the population of the United States. We have been friends in times of peace as well as in times of war. Once before, the people of Brazil proved their friendship for the people of the United States in a time of world crisis. That was in 1917. The two peoples have much in common. Like ourselves, the Brazilians are very cosmopolitan in character. They are a progressive people with a constitution that guarantees protection to all workers and modern social legislation. They are a sturdy people from the gauchos of the great cattle ranches. Uno ya puede imaginar cómo compartir volvemos al video, acá, ¿no? Acá. Ahí estamos. Decíamos entonces que esta manera de ver a Brasil, sobre todo ¿no, Nacho? No, nunca por ahora sí. Tiene que ver con hacer toda una política cultural en Brasil para que no solo sea una cooperación militar, sino sobre todo toda hacernos amigos, como dicen, ¿no? Los buenos vecinos, y una construcción cultural en donde toda la operación que tiene todo este aparato, un aparato de mass media importantísimo y de mucho dinero en actividades, en intervenciones y en actividades, instituciones culturales sobre todo, es norteamericanizar la cultura en Brasil para poder captar mucho más los beneficios que Brasil podría dar a Estados Unidos. Esto es uno de esos folletos de difusión que veíamos recién, y donde explicaban esta comparativa de la comparativa de las superficies, que toda Europa entra en Brasil y que también todo Estados Unidos entra en Brasil. Y esa gráfica geopolítica
tuvo un impacto importante sumado a otras operaciones que vamos a ir mostrando y que seguramente ustedes algunos recuerdan y otros conocen. Un episodio significativo entonces va a ser un poquito ya en el clima prebélico, que ya estaba la situación mundial en un debate que se aventuraba un desenlace de guerra, Nueva York realiza la Feria Mundial de New York, la Feria del Futuro. La feria empieza el 30 de abril, recordemos en septiembre se declara formalmente la guerra en Europa y durante este periodo lo importante es que dentro de esa feria el pabellón de Brasil va a tener una intervención fundamental con un norteamericano. Se hace un concurso, los que ganan en concurso van a ser Lúcio Costa y Oscar Niemeyer, que ya eran conocidos por una obra también sumamente moderna en Río de Janeiro, que fue el Ministerio de Educación de Río, y la importancia de esa referencia es que ese edificio, el del Ministerio de Educación, va a ser visto como un gran edificio moderno, comparable a los edificios modernos, mirando de Estados Unidos, de los propios norteamericanos y también los europeos. El rasgo fundamental al que se le va a poner el acento es un dispositivo que se llama Brise Soleil, que es son unas placas que van a ir controlando el problema central de la gran diferencia entre Estados Unidos y Europa, que es el clima, ¿no? y el calor, y lo que después política y culturalmente se va a dar llamar el tropicalismo, ¿no? Que va a implicar distintas cosas. Esos dos arquitectos Niemeyer y Lúcio Costa habían hecho ese edificio, son los que van a hacer el pabellón de Brasil en la Feria de New York, pero se les va a sumar Paul Lester Wiener, que va a ser el que hizo el pabellón de Estados Unidos en la controversial Feria del 37 en París, que tiene como ícono la confrontación uno enfrente del otro del pabellón soviético y el pabellón alemán, ¿no? Esto fue uno de los hechos más importantes. Acá están como ícono de apertura de esa feria del 37 en París, y el pabellón norteamericano estaría acá ubicado, y lo hace este arquitecto Paul Lester Wiener, que se va a sumar entonces, ahora sí, a hacer el pabellón de Brasil en la Feria de New York del 39. La Feria de New York se llamaba la Feria del Futuro, y uno de los atractivos mayores fue la exposición de Futurama, que era una exposición con fotografías y films financiada por General Motors, que mostraba el futuro de las ciudades durante los próximos 30 años, ¿no? Esta es una captura de eso. Entonces, esta es la feria de New York, y aquí estaría en un lugar muy protagónico el pabellón de Brasil. De acá es el argentino, que es mejor olvidarlo, porque no tenía mucho, estaba desde el punto de vista arquitectónico, estaba más quedado en la configuración de un modernismo monumentalista que en esta nueva mirada que quiere instalar Estados Unidos a través en el caso de Brasil. Fue un caso bastante notable, porque el primer premio lo gana con este proyecto Lúcio Costa, el segundo premio lo gana Niemeyer, y la propuesta norteamericana nuevamente es que se junten ambos, junto con el norteamericano, que es Paul Lester Wiener, y hagan un proyecto conjunto que finalmente va a ser este. Y la importancia sustancial de todo un pequeño raconto que les estoy tratando de hacer por este pabellón, es que es una obra en la cual se van a fijar las características, entre comillas, de lo brasileño, de aquello que va a caracterizar lo moderno brasileño, que son el Brise Soleil, como decíamos, las curvas,
el paisaje. Estos son jardines que los había proyectado el gran paisajista moderno Burle Marx, especialmente para esta ocasión, y junto con toda esta operación conjunta entre un arquitecto que era de origen alemán, pero que hace muchas obras para el gobierno de Estados Unidos, entre un arquitecto vinculado al gobierno de Estados Unidos y los más importantes arquitectos modernos de Brasil, la figura central que faltaba, por supuesto, era el ícono, a quien van a convertir en ícono de lo brasileño, junto con parte de toda esta operación, que es una portuguesa, que es Carmen Miranda, ¿no? Entonces, nuevamente, para amenizar un poquito, vamos a poner, si podemos, con toda esta tecnología que se me complica un poco, acepto. Video. No, tengo que ir al... Básico. La primera. Acá. No, creo que era esta pantalla. Doble clic. The workmen on the rich coffee. A Google. ¿Estaba abierto? Bueno, sí, acá, ahí está, acá. No, Acá está. no. Espera, déjame que yo lo haga. Esto que pasa es que se esconde. Ah, no se pasa. Bueno, no importa. Acá. Ahora sí. Sí. ¿Acá? Sí. Ahí. No, esta ahora sí la de ley. ¿Y este? A ver si sale el sonido. Everybody look at me and then begin to talk about the Christmas tree. I hope that means that everyone is glad to see the lady in the tutti frutti hat. The gentlemen, they want to make me say, see, but I don't tell them that, I tell them yes, sirree. And maybe that is why they come for dates to me, the lady in the tutti frutti hat. Bueno, creo que con esto nos hacemos una idea. A ver si al final de la presentación aprendo. Creo que estoy acá. Ahí. No sé qué pasa, se puede. Espera, el manejo.
Pero no lo veo. No, no sé, se pone una cosa que no sé qué. No, pero yo iba a ver la- Ahí. Perdón, No, no, es que Es se me que, corrió, ¿no? no, pero tengo que volver a la... No, necesito verlo así porque se fueron las imágenes. Decime de acá, de acá. ¿Más? Esta era, ¿no? No, me deja. Es que no se puede usar acá. Bueno, no sé, no desconozco el programa. Vamos a pasar aquí acá. Ahí estamos. Bueno, y hay algunos videos más. Vamos a creo que la idea de Carmen Miranda ya la tenemos. Sí, si lo ven todo, ven toda la operación, ahí se ve Brasil que está construyendo Estados Unidos y sobre todo a través de Hollywood. La siguiente operación, más allá de, como decíamos, un montón de iniciativas como como la exposición en el MoMA en 1940 de la obra de Portinari, presentado como Portinari de Brasil, esa constante nacionalización, ¿no? Adjetivación, caracterización sería más preciso. Bueno, la otra operación, y a ver si tenemos suerte con toda esta parafernalia tecnológica, esto era parte de esa muestra, es finalmente, una vez que se produce el ataque a Pearl Harbor, la aceleración de todas estas operaciones, ¿no? Y la necesidad de tener un Brasil preparado por las dudas. Y allí es la gran operación cultural, que es el viaje de Walt Disney a Sudamérica, a construir esta Sudamérica. Y ahí viene, de vuelta, porque tenemos un fragmento muy pequeño que tiene que ver con el motivo poco del flyer, es esa visión, no sé cómo hacer, la verdad que me pierdo. Partir pantalla, avanzado, video. Pasaron entero, cortito. Este es un fragmento que armó muy gentilmente Leonora, lo abrimos de acá. Muy breve. He aquí una extraña expedición. Todos estos artistas, dibujantes, escritores y músicos de los estudios Walt Disney se disponen a abordar el avión que los ha de conducir a la América del Sur en busca de nuevos panoramas, nueva música, nuevos bailes y tal vez un nuevo compañero para el Pato Donald. Bueno, adiós Hollywood y en marcha llevando un cordial saludo a los amigos del sur. 3 días más tarde, aterrizaron en Río de Janeiro. Volaron después a Buenos Aires. Y luego cruzaron las Pampas. En Córdoba, la caravana se dividió. Una parte cruzó los Andes rumbo a la República de Chile y la otra se dirigió hacia el norte, en ruta a Bolivia, Perú y el lago Titicaca. Uy. De vuelta, ¿no? Acá que toca hacer. Bueno, para los interesados en esta operación hay varios documentales muy extensos que hizo el propio Walt Disney contando cómo hacían el trabajo. Si quieren, después para no alargar tanto, buscamos unos fragmentos porque es muy notable. Por ejemplo, en Argentina lo contrataron a Molina Campos para que haga parte de la iconografía y van creando los personajes de los tan conocidos Los Tres Caballeros. ¿No se ve? No cambias de diapositiva. No sé, yo lo uso todos los días, pero me confunde el programa.
Los tres caballeros, que son hasta aquí Joe Carioca, que es la invención del personaje brasileño, Pancho, que es el mexicano, y son los amigos del Pato Donald, que se va a ir convirtiendo en una suerte de Selig, y cada vez que va a algún lugar se transforma en las características que están estereotipando con estas operaciones. La otra, ¿por qué es importante todo estos elementos que estoy tratando de ilustrar y para complementar el texto? Es porque el punto clave para la historiografía de la arquitectura es literalmente la invención de la arquitectura brasileña. Y eso se va a consagrar con una exposición en el medio de la guerra en el 43 que se llamó Brasil Builds, en el MoMA nuevamente, que es la institución más involucrada, curada por Goodwin, que es el arquitecto que construyó el edificio del MoMA, con lo cual estaban puestos todos las figuras más importantes a disposición de armar todo este aparato cultural. Brasil Builds va a tener una trascendencia fundamental, más que la exposición en sí, por los catálogos. Los catálogos de las exposiciones del MoMA se han naturalizado como libros de historia, cosa que no son nunca los catálogos de exposiciones, ¿no? Los catálogos de exposiciones son argumentos curatoriales. Uno podría compararlos con guiones cinematográficos, más o menos documentales, pero no son historia, precisamente porque no ese es el fin. Brasil Builds va a construir entonces el imaginario fundamental de qué es esto, qué es lo moderno, y va a marcar lo que sería el canon de la arquitectura moderna. Y el otro rasgo que marca Brasil Builds es que se lo presenta como que Brasil es América Latina, que lo latinoamericano en general va a ser eso que está haciendo Brasil. De manera que ahí hay esto es parte de esa muestra, que las muestras en general, insisto, trascienden, y son con instituciones como estas, a través de sus libros, fundamentalmente. Hoy ya las formas son distintas. La otra muestra significativa, que fue también en el MoMA, ya pasada, en la inmediata posguerra, América Latina desde el 45, es decir, desde la guerra y los últimos 10 años. ¿Qué está haciendo América Latina hoy? Sería la pregunta que se hace el MoMA, y nuevamente este libro, el catálogo de la muestra, que es un libro con unos textos bastante extensos de un arquitecto historiador, Henry Russell Hitchcock, que no tiene que ver con el cineasta, van a plantear nuevamente las características de América Latina. Y América Latina ahora va a ser internacional. Tiene una serie de las últimas páginas, uno no puede identificar los edificios en qué ciudad de América Latina están. Podrían estar en Europa, podrían estar en Estados Unidos, o en cualquiera de las grandes capitales. Con lo cual, estas páginas que tienen sobre todo el único rasgo fuerte que se han dedicado a poner sutilmente son los brise soleil. ¿Por qué podríamos decir que son estos dispositivos, ¿no? ¿Por qué podríamos decir que son capitales o grandes ciudades en América Latina? Bueno, porque tienen este plus particular, en algunos casos, los edificios. Pero si vamos un poquitito más atrás, uno de los primeros libros en general de historia de la arquitectura de mayor difusión y con gran inversión de esfuerzos culturales y económicos, fue La historia de la arquitectura, producida por el Royal Institute of British Architects, el RIBA, una de las instituciones más fuertes en formación de arquitectos. Y la primera edición de ese libro la realizó uno de sus profesores, que fue Bannister Fletcher. La primera edición es 1895, Bannister Fletcher muere ahí en el 96 o en el 99, pero para ser breves el relato, todavía siguen saliendo ediciones del Fletcher.
¿Quién retomó, quién vio la punta y el negocio? El hijo. Inmediatamente la segunda edición fue del 5, y de ahí en más, hasta el día de hoy, creo que hace un par de años salió la número 20 o 21. O sea, sigue estando vivo. Ninguno de los dos, ni el padre ni el hijo, están vivos, pero el Fletcher sigue siendo el manual. Por supuesto, lo van ayornando, le van agregando capítulos. Esa es una especie de modalidad muy acendrada en muchos de los libros de historia de la arquitectura, que los autores van agregando en las ediciones siguientes, se llaman revisadas y aumentadas, y vuelven a transformar. ¿Qué pasa en el Fletcher? El Fletcher tiene un árbol, el árbol de la arquitectura. Y este dibujo, que ha sido bastante pregnante, muestra la historia de la arquitectura. Si nos acercamos a la base son las ciencias, todas estas femeninas, representaciones femeninas de las ciencias, y muy abajo están todas las culturas antiguas, bastante disgregadas: Perú, México, Grecia, Roma, ¿no? ¿Y quién va a estar en la cima, ¿no? ¿Quién va a estar en el punto más alto del árbol? Por supuesto, Estados Unidos con los rascacielos, ¿no? Ese dibujito que está ahí arriba es un edificio bastante icónico que se le tiene que llamar el Flatiron, el edificio finito, por el lote en el que está ubicado en Manhattan. En ese libro, América figura en la parte que dice los estilos no históricos, y uno podría extender eso a que no son parte de la historia, como algo quizás en la vieja y más antigua tradición de civilización o barbarie, ¿no? Estarían ubicados en esa situación. Ocupa una página, menos un párrafo, y dice algo muy notable, que son realmente unimportant, ¿no? Sí, creo que acá tenemos toda la definición, que la antigua América no es importante. Eso hasta muchísimas ediciones del Fletcher. Recién hacia la edición del 63, estamos en la edición 17, empieza a ser un poquito más importante y empieza a ocupar un lugar, en este caso, en este libro, no quiere decir, ¿no? Pero América Latina va ocupando lugares muy acotados, y ponen estos mapas que ya imposibilitan ver las Américas, ¿no? Es muy difícil ver desde los relatos euro-norteamericanos América completa, ¿no? Lo que ellos siempre se van a llamar las tres Américas, y que va a ser algo realmente conflictivo. Pero si hacemos un zoom sobre el Sudamérica, que siempre es difícil cortarlas, qué entra de Centroamérica y qué no, podríamos llegar a pensar de que Buenos Aires, por ejemplo, sería la capital de Uruguay, más o menos, o algo así, ¿no? En estos gráficos rápidos y poco precisos que en el fondo son unimportant. Bueno, el otro texto central para la formación de los arquitectos es un libro, un pocketbook, ¿no? Es un libro que se compraba en los kioscos en los viejos tiempos, que la literatura y los libros de lo que uno se le ocurra se compraba en los kioscos, en este caso en Londres, que se llamaba El esquema de la arquitectura europea, y lo hace uno de los grandes y controversiales figuras, pero que armó el canon de la historia de arquitectura moderna, que fue Nicholas Pevsner, una figura bastante controversial. Y en ese esquema de la arquitectura europea, una de las primeras críticas y más tempranas que se le hizo es que, si bien era Europa y tenía alguna referencia hacia Estados Unidos, decía, bueno, Estados Unidos tiene de europeo tal y tal cosa, no existía España, por ejemplo, ¿no? Que es todo problema ya para la propia definición de Europa. Entonces, a regañadientes, en una sucesiva edición, para poner España hay que poner América, porque la conquista no podemos pensarla separada, y agrega este capítulo que es la postdata americana, y donde en realidad lo que va a tratar de describir con muchísima incomodidad, y explica, esto lo hago a pedido, entonces presenta las tres Américas, y sobre la América española dice, bueno, en realidad lo único que se puede considerar es la Catedral de Zacatecas, que es la más
vinculada al barroco español, todo lo demás, uno podría parafrasear, es unimportant. Y entonces, este libro fue de gran difusión en todas las mesas de estudio por muchísimo tiempo. La primera traducción al español que se hace aquí en Buenos Aires, en Argentina, en el 57, va a tener precisamente las imágenes donde se refieren en las ediciones anteriores a la participación española. Otro libro de formación fundamental de la historia de la arquitectura fue un libro editado por el italiano Leonardo Benevolo, y que por supuesto al comienzo no estaba incorporado a América. La mayoría son, ni América, ni Oriente, ni nada, digamos. En general son relatos euro-norteamericanos, ¿no? Y sigue siendo esa fuerza todavía muy presente. Recién en ediciones muy posteriores, Benevolo va a incluir de dos maneras diferentes, ya no América Latina, sino por supuesto en el marco del desarrollismo, la idea del tercer mundo. Entonces América va a pasar a formar parte desde otro punto de vista, ya no desde esa idea continental, sino desde un registro que se mide con cuán moderna fue finalmente. Las fotografías que sacadas por el propio Benevolo son muy elocuentes, y el epígrafe de esta fotografía es aspecto de una calle en una ciudad latinoamericana, no importa cuál, de vuelta a no importa. ¿No? Lo compara con esta del Venezuela, lo agregué yo, la ciudad regular, la ciudad abusiva, y con una en Calcuta, ¿no? Ese tercer mundo de Benevolo mostraba Brasil, India, y la India de Le Corbusier, y las nuevas arquitecturas en Japón. Es decir, trataba de abrirse, pero ya de una manera no geográfica, sino tratar de mirar aquellos puntos de vuelta desde esos puntos de vista de la mirada del desarrollismo, quien se acerca más a los países desarrollados, ¿no? El punto de vista rotariano. Bueno, y para ir ya cerrando, para que esto se haga muy extenso, ejemplos hay muchos, quería tomar dos figuras muy centrales en general, para mí en particular. Una es la de Francisco Bullrich, que es un arquitecto que trató y que intentó construir otra mirada sobre la historia de la arquitectura en América Latina. Fue el que creó instituciones y va a producir desde el corazón, literalmente desde Estados Unidos, uno de los libros críticos de toda esta posición más importantes, que va a ser New Directions in Latin American Architecture. Esta imagen es cuando invita en una de esas instituciones que creó Bullrich con otros arquitectos de Sudamérica, del cono sur, digamos, de Sudamérica, cuando visitó Pevsner. Este es Pevsner y Carola Kurban, que es la mujer y asistente de Pevsner, como eran los lugares que ocupaban en su momento las mujeres en este tipo de... esta mujer, porque la mujer de Francisco, que fue Chiquita Casanica, fue una arquitecta extraordinaria, aunque murió muy joven, y realmente ocupó el lugar que correspondía, no tanto en la historiografía. La amistad que tenían y que fueron construyendo Bullrich trata, es decir, conoce a Pevsner porque va a Londres y le toca el timbre, es decir, cuando él era joven iba a estudiar, él seguía siendo joven ahí al comienzo, en esa foto, él dice: yo tengo que conocer a Pevsner, es el historiador de la modernidad, y siempre cuenta lo mismo, busca la guía al teléfono, y va y le toca el timbre, y así establece la relación con Pevsner. Y en el 68, en una nueva edición, donde se agrega la postdata americana, Pevsner le pide a Bullrich que edite la traducción, que haga la traducción de esa postdata americana, que le había agregado un párrafo y que la revise. Esa es la relación
con Pevsner, pero el episodio, ya falta poquito, el episodio que quiero contar es que Bullrich va a dictar un seminario invitado por la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Yale en el año 66, justamente en coincidencia, una coincidencia porque realmente estaba previsto desde el año anterior. Él justo arranca el seminario cuando acá se produce el golpe de Onganía, ¿no? Eso va a tener cierta repercusión. Pero él está en Yale durante un semestre dictando un seminario sobre América Latina para estudiantes de todas las carreras, no solo para arquitectura. Y cuando él está allí, le presentan a George Brasiler, que era y fue y sigue siendo un gran editor de no sé. Oh, qué susto. La tecnología nos supera. De libros de arte y de arquitectura de una calidad extraordinaria, y le dice que publique el libro sobre ese curso que le está dando, forme parte de una colección. Y lo notable es que el título de ese libro lo pone George Brasiler, y la colección va a ser Nuevos Caminos, New Directions, una expresión hacia el futuro, es la arquitectura contemporánea y hacia dónde va la arquitectura, una colección de Agio y Venta, el proyecto editorial era ese. Entonces tienen, bueno, New Directions en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, en Italia, en Japón, en Suiza, y América Latina y África, que son continentes, pasan a ser un libro, mientras los otros son libros de solo países, ¿no? O sea que seguimos con un problema de importante. En esta colección, el libro Francisco Bullrich, aún así, con todas las directivas, empieza diciendo América Latina, o sea, no América Latina, la arquitectura en América Latina como tal no existe, porque no podemos comparar los pasados. México tiene un pasado que no tiene ni Argentina, ni Uruguay, ni Chile, ni tampoco podemos comparar los presentes. De manera que es un esfuerzo, es una tensión impostada tratar de construir esa idea de una arquitectura adjetivada latinoamericana. De todos modos, él va a intentar mostrar algunas, en un libro que está bastante, cuyo índice está tironeado por el plan que le dan los editores y sus propias ideas, y va a tratar de mostrar el camino de la arquitectura contemporánea, sea o no sea latinoamericana, ¿no? Y esa va a ser su, digamos, su posición, ¿no? Tratar de entender de que esa adjetivación no es conducente, no tiene asidero en términos de buscar, entre comillas, un progreso o modernidad. Otra edición, hay otra historia atrás de todo este libro, pero vamos a abreviarla. Hay una versión adaptada que le pide la editorial sudamericana, que ya le venía pidiendo antes. En realidad la anécdota es que Francisco Bullrich había viajado por toda Sudamérica, gracias al dinero que le había dado la editorial sudamericana para hacer un libro, y finalmente saca primero el libro de Brasiler. Entonces rápidamente Sudamérica le dice, bueno, tenés que sacar, hiciste todo ese libro gracias al viaje, a los viajes que pudiste realizar conmigo, ¿no? De manera que el gran tema con este libro que va a editar Sudamericana es que sale en el mismo clima del boom latinoamericano, y el libro va a ser leído o mirado, ya que estamos en este tema del juego de las miradas, bajo el poncho de Mercedes Sosa, uno podría decir, ¿no? Bajo la mirada americanista, y pierde ese tono que realmente tenía en el momento en que Bullrich lo escribe. De manera que ya hemos perdido toda aquella línea
todo aquel panamericanismo, esa idea de unidad, de esto ha quedado bastante poco, y llegando al día de hoy, si prestamos atención, muchos de los pasaportes dicen Mercosur, y muchísimas gracias. Y la pregunta es, de vuelta, entonces, ¿qué es América Latina en términos culturales, en términos políticos, y cómo esto va a afectar finalmente la arquitectura, ¿no? Si vemos rápidamente que ese Brasil que se lo quería mostrar latinoamericano se corre del Mercosur y mira a esta otra unión comercial como el BRIC, ¿no? O si miramos el Tratado del Transpacífico, que también iba a ser que trata de armar Obama, realmente la invención de América Latina está en una situación de reformulación, si es que hay tal cosa, ¿no? O si realmente hay que abandonar tal idea. La exposición del MoMA, un esfuerzo más en el periodo de Obama, curada entre otros por Jorge Francisco Liernur, y acá viene esta otra figura fundamental para la revisión de estos temas, digamos, toda esta mirada toda esta mirada crítica que tiene sentido a partir del trabajo y de las ideas que digamos, difunde y pone a discutir Jorge Francisco Liernur. Y la exposición del MoMA, presentada en 2015, lo que mostraba... no quedó la tapa, bueno. Se llamaba Latin America in Construction, y muestra una América Latina, sería el capítulo siguiente de aquella exposición de Hitchcock, ¿no? que fue en el 55, y por eso ellos arrancan del 55, pero la cortan en 1980, mostrando la arquitectura del desarrollismo, la Latinoamérica del desarrollismo. Y ahora y esa pregunta uno diría queda abierta. En el clima de esa exposición se produjeron un montón de trabajos, porque el MoMA posiciona temas. Uno es este libro, en el cual lo invitan a Liernur a hacer el prólogo, y en el prólogo él pone: espero que este sea el último libro sobre América Latina, porque no existe tal cosa, aunque hace un mes salió una compilación de artículos anteriores, debemos ser honestos, en italiano, de una serie de trabajos que ya han sido publicados en distintos idiomas, sobre este pensamiento durante el siglo XX que tiene Liernur de tratar de entender qué es esta invención de América Latina, para irnos con un espíritu un poquitito más abierto. Quiero mostrar solo 2 obras en América Latina que me parece que provocan o permiten provocar, reformular la pregunta del inicio. ¿Qué miran los que construyen la arquitectura? ¿Qué miran los críticos, o qué miramos los críticos o los historiadores? ¿Y qué tendríamos que mirar también los arquitectos? Esta es una obra de una oficina mixta. Dal Rocha es un arquitecto argentino, la oficina tiene sede en Suiza, y es un centro en Haití, obras de Estado todas, un centro polideportivo, y la otra es, esta sigue siendo esta obra en Haití, una obra de muy bajo costo y de altísima calidad arquitectónica, y la otra es la ampliación de una escuela con una parte también, un gimnasio polideportivo múltiple para la educación de los jóvenes al norte de Brasil, en la ciudad de Natal, hecha también por una oficina de arquitectos suizos que se llama Arena do Morro,
el sitio. Y con esto quiero cerrar literalmente porque me parece que están acá los que tienen que mirar. Muchísimas gracias. Gracias por terminar. Bueno, Claudia, ha sido un gusto tremendo escucharte y sí, nos has abierto la cabeza, nos has despertado 20.000 inquietudes y yo supongo que sí, preguntas también, pero fue fabuloso el panorama. Bueno, paso ahora a presentarles a otra mujer excepcional. Gabriela Goldstein, psicoanalista, actual presidente de la Asociación Psicoanalítica Argentina desde 2020. Miembro titular con función didáctica, full member y training analyst de la IPA. Es psicóloga, doctora cum laude en psicología, Universidad de El Salvador, arquitecta y pintora. Es miembro del board de los Encuentros Latinoamericanos sobre el Pensamiento de Winnicott desde 2018. Es coordinadora del Grupo de Investigación de Arte y Psicoanálisis desde 2017 y co-coordinadora del Grupo de Investigación Conceptual APA-IPA de la obra de Freud. Es vicepresidenta de IPSO por América Latina, miembro del Comité de Enlace IPA-IPSO en IPA. Libros tiene muchísimos, no los voy a leer todos. La experiencia estética, los más ligados, digamos, a lo que estamos viendo, escritos sobre arte y psicoanálisis, coautora del libro de APA, Sueños y Percepción, y coautora del libro Querido Candidato, del libro también Tópica, Literatura, Cine, coautora en La Peste de Tebas, coautora de Educar Figuras y Formas del Amor, y en Educar Saberes Alterados. Participa como expositora y discutidora en los simposios in Arts and Psychoanalysis en Florencia en 2005. Presenta trabajos en el desencapsulamiento del narcisismo y en Arcadia Ego. Sobre Vermeer, el deseo y la sublimación. Presenta en el Winter Midterm of the American Psychologists Association El amante, sobre la elaboración de los duelos y la adolescencia. Es arquitecta y pintora. Y desde 1895 expone sus pinturas en Argentina y en el exterior, en galerías de arte de Nueva York, Italia, Francia, Alemania y Brasil. Así que tenemos el arte representado en la arquitectura y ella pienso que nos va a ayudar mucho, quizás a través de la historia, a entender todo esto que estamos viendo. Muchas gracias y los dejo con Gaby. Muchas gracias, buen día a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Osvaldo Menéndez, en nombre de la SAP, y a la Secretaría Científica, Maridel, la Presidenta, por la invitación a comentar y discutir el trabajo de Claudia Schmidt. Un reencuentro inesperado. Tenés que escribir ese mail. Bueno, yo... Para los que llegaron tarde, avisar, fueron compañeras de secundaria. Acabamos de reencontrar después de algún tiempo. Bueno, se me ocurrió llamar a este comentario Coincidencias y descoincidencias, arquitectura y psicoanálisis. Agradezco mucho volver a leer y recordar textos queridos. Les aclaro que yo estoy comentando un texto que leí y que creo que se compartió con todos, de Claudia, que tiene que ver con las arquitecturas de América Latina que miran las invenciones desde la historiografía. Bueno, lo que vimos ahora en su exposición abre el panorama con la imagen y esto hace enriquecido el poder de la palabra, ¿no? De todas maneras, bueno, yo voy a hablar de un poco del texto y de las coincidencias y descoincidencias y alguna reflexión personal. Comentar el texto de Claudia es una tarea, usemos ya de entrada algunos términos arquitectónicos, monumental. Como lo es el texto, recomiendo que lo lean. En el mejor sentido del término. Este texto enriquece nuestro conocimiento con erudición y va abriendo espacios para hacernos preguntas. El recorrido
que me va recordando autores y caminos de una jornada querida mía, la de mi recorrido como arquitecta, en mi formación y también trabajando y estudiando arquitectura. Bueno, la escuelita, el laboratorio, los lugares donde se pensaba en ese momento, va ubicando algunos puntos cardinales en la lectura crítica que hace sobre la historiografía de las arquitecturas de América Latina. Escuchemos la reflexión sobre las mismas y nos preguntamos qué miran, o yo diría, desde dónde son miradas. Claudia nos dice, y la voy a citar brevemente, las historias de la arquitectura en América Latina han sido escritas desde un puñado restringido de puntos de vista, surgidas en su mayoría durante la segunda posguerra. Constituyeron progresivamente un campo de la historia de la arquitectura diferenciada por la ambigua definición geográfica, bueno, algo que vimos en toda su exposición, América Latina, que intenta, dice ella, lidiar con la idea de unidad, es interesante esto, y forma parte indisoluble de esta constelación de interrogantes en el interior mismo de la disciplina. Bueno, ella discute el modo en que se construye el canon, bueno, lo hemos visto en toda su exposición, de los arquitectos modernos latinoamericanos y la incomodidad para ubicar dentro de este paradigma, y aquí hay un punto de coincidencia con grandes temas de debate hoy en el psicoanálisis y creo que en el mundo, que es el lugar de los inmigrantes, emigrantes, exiliados o nativos. Así como tampoco alcanza para este canon, esta definición, dice ella, la noción de regionalismo crítico, entendida desde el posmodernismo, que en algún momento fue muy bienvenido por todos los arquitectos, como poder volver a escuchar la historia del mundo e incluso lo vernacular. El contextualismo, como concepto complementario de legitimación positiva, tampoco parece hacer justicia a los múltiples orígenes de estas arquitecturas. La narración o narrativas, dice la autora, han sido decisivas en la construcción de las ideas sobre una arquitectura latinoamericana. Yo encuentro coincidencias y descoincidencias entre el psicoanálisis y la arquitectura, utilizando el término de François Jullien, descoincidencias, con el psicoanálisis. Descoincidencias que para Jullien son productoras de algún cambio, creación o invención. Lo nuevo, que tiene algo de lo dado, pero que emerge dando lugar a una de las potentes posibilidades de la arquitectura y del psicoanálisis. Y de algo así, que podríamos llamar espacio transdisciplinar y transsubjetivo para nominar algún lugar de encuentro, se me ocurre, entre ambas disciplinas. Escucho, al menos yo en el texto, una pregunta en común por la identidad, o las identidades de las Américas Latinas, gran tema también para el psicoanálisis hoy en día. No de la arquitectura de América Latina, sino de las Américas Latinas. Y la pregunta sobre las invenciones de la historiografía, que eventualmente, con esta pregunta, estaría saldando una deuda pendiente, pero como pregunta. Hay un primer encuentro con el psicoanálisis y la cuestión de la identidad, que acabo de nombrar. La identidad o identidades latinoamericanas. Resaltaría en este punto el uso del plural, las Américas Latinas, y lo que expresaría el plural en la identidad. Es decir, lo múltiple en la construcción de la identidad en términos psíquicos, y aquí ya pasa el psicoanálisis un poco, en términos de los cuerpos sexuados y también en términos arquitectónicos. Encuentro una coincidencia en la definición de lo plural. ¿Estaría saldada la deuda de encontrar un vector original? Se nos recuerdan algunos nombres
que hacen justicia a esta mirada de una arquitectura latinoamericana. Voy a citar de la cantidad de nombres y de recuerdos maravillosos que me traen los textos de Claudia, solamente a muy pocos: Mario Burquiazo, Francisco Burrich, Damián Bayón, Ramón Gutiérrez, la querida Marina Weisman, Roberto Segre, Francisco Pancho Elierno, Roberto Fernández. Se trata de una lista inevitablemente incompleta latina. Las preguntas por las invenciones de la historiografía se me aparecen como la idea de narrativas o realidades psíquicas, para hacer una especie de extrapolación con cierto permiso al psicoanálisis, y que implica cierta dimensión, como lo sugiere la autora, de la invención, que no es lo mismo que la creación. Este es otro tema interesante, porque de qué manera la historiografía se vuelve hacia nosotros para ofrecer algo de lo que uno se apropia. Entendemos este término, apropiarse, la apropiación de lo heredado, como algo a transformar para darle otro sentido. Es decir, que lo dicho en la historiografía es cierto, a mi parecer, desde una perspectiva que podría remitirnos a lo que Freud denomina construcciones, puesto que podemos rastrear, por medio de indicios de la historia, las cicatrices, las marcas, las huellas de las historias, de las arquitecturas, que bordean vacíos y crean espacios, como lo hace la palabra analítica ante el trauma o el horror vacui. Otros términos psicoanalíticos abren el espacio para una invención, como si hubiera algo de la producción de una idea que quiere dejar el espacio para la nominación de algo nuevo. ¿Cómo nombrarlo nuevo? Creo que esta es otra línea que recorre toda la exposición y el texto de Claudia. Estas construcciones que se apuntalan, y sigo usando términos que son caros a ambas disciplinas, psicoanálisis y arquitectura, de alguna manera, en sus pilares, pilotes o basamento histórico, con el que se construye lo nuevo. En tanto y en cuanto se produce lo que Lacan denomina la inmixción con el otro, con mayúscula, que es la cultura y que es lo simbólico, y también con minúscula. El texto admite en el gesto de lo plural una marca en el destino latinoamericano, lo cual a mi entender es una de las claves de su riqueza. Surge un vector fuerza que hoy nos interpela con un término que se me ocurre poner en juego con ustedes. Un término que circula mucho en el ámbito psicoanalítico. Hoy, lo mestizo, cuando nos preguntamos por la raza, la discriminación, en lugar de, me gustan mucho las Américas Latinas. Lo mestizo en el sentido fuerte del término, hablando de una posibilidad de combinatoria y no de una clasificación, como estábamos diciendo. Esta manera mestiza, pregunto, ¿adquiere características singulares y nombre propio, recorriendo por dentro las lecturas críticas? Voy a poner una foto ahora que me parece que es una foto un poco quizás controversial. Es un ingeniero arquitecto boliviano, Freddy Mamani, que fíjense qué curioso, bueno, hace una arquitectura muy particular, pero parece ser bastante mestiza en cierto punto. Evidentemente hay muchos factores que anudan esta arquitectura, y me parecía muy interesante, además de que es una arquitectura valorada por las clases altas, y él es ingeniero y se formó autodidacta en la arquitectura, utiliza este término que ahora lo hemos escuchado un poco también en Perú y en otros lados, que es, en vez de decir chalet, dice cholet. Porque usa el término cholo, que es un término que se usa en América Latina para hablar de lo mestizo o de lo que proviene de, de la zona indígena, dicho en un sentido peyorativo.
Por eso, hace poco discutimos en la APA el libro de Jorge Bruce, nos habíamos choleado tanto. Entonces, parafraseando y jugando un poco con un término, pero para darle un sentido fuerte, como todo el texto de Claudia, un sentido crítico. Entonces creo que esta idea del cholet, que además es comprado no por las clases que corresponden supuestamente a lo cholo, sino por otras, me parece que representa algo de esta posición crítica que estabas trayendo, y no una respuesta, pero para seguir abriendo la temática. Bueno, una descoincidencia podría ser, o tal vez no, veamos. Sería el impacto de la lectura crítica de la segunda posguerra entre la arquitectura y el psicoanálisis. Así como lo describió Claudia, yo podría contar que en esa entreguerra, diríamos, emerge con una potencia descomunal el psicoanálisis en América Latina y en primer lugar en la Argentina. Entonces me voy a referir a la creación de la APA, que es en 1942. 1942, en estos años, se estaba gestando, ya habíamos dicho antes, entre la primera posguerra y los años 30, ya se gestaba algo del psicoanálisis, pero toma un lugar específico al fundarse la APA en 1942, siguiendo, vamos a utilizar un término controversial, pero que a mí no me molesta, los cánones de la IPA. Digo, no me molesta porque alguna línea al principio hay que seguir, algo hay que poder, algún encuadre es necesario tener al menos para poder construir lo que nosotros llamamos la formación psicoanalítica. Entonces, en ese año se funda la APA y a partir de allí hay un gran movimiento, surge lo que se llamó el movimiento psicoanalítico, la escuela argentina, la escuela rioplatense y la actual configuración y reconocimiento de un psicoanálisis latinoamericano con un carácter singular y especificidades, que pudo ir produciendo un campo de identidad creativo, a mi entender. Esta innovación no fue sin apropiarse de los fundamentos con las revoluciones que implican los cambios dentro de la disciplina. Un ejemplo de este modo de apropiación, curiosamente hablamos del mismo lugar, es Brasil, con el manifiesto antropofágico y el modernismo. Nos podremos extender en otro momento sobre qué significó todo esto. Bueno, una vuelta de tuerca y un cierre y apertura, me parece la afirmación de Francisco Liernur hacia el final del gran texto magno, yo diría, de Claudia, ¿no? Donde él dice que ante la pregunta clave de toda esta interrogación, afirma Francisco Liernur y dice, luego de un agotador esfuerzo de filiaciones, dice, continúa insistiendo que la arquitectura es en América Latina y no de América Latina. En América Latina y no de América Latina. Desarmando, dice Claudia citándolo a Liernur, los últimos restos de una América Latina posible. Bueno, tendría no sé cuánto tiempo. Bueno, me gustaría entonces ahora hablar un poco del lugar del psicoanálisis en relación a la arquitectura, pero muy brevemente. Yo agregaría el plural nuevamente, y el plural en términos psíquicos y en términos corporales. Freud no habló directamente de la arquitectura, pero es sabido de la íntima relación del cuerpo con la arquitectura para el psicoanálisis. Y voy haciendo un juego y digo, y también para el modulor. El modulor que todos sabemos es, por así decir, la medida del hombre, aunque Leonardo ya lo había hecho antes. Pero bueno, el modulor no sé si te sigue editando, pero digo,
Ya más petizo. Más era una, bueno, como saben todos, la figura de un hombre que permitía definir, porque hay algo clave en la arquitectura, a diferencia de quizás del psicoanálisis y del arte, que es que son espacios para ser vividos y requieren al menos dos cosas. Una, que el edificio se sostenga, que sea tectónico, y la otra, que pueda habitarse. Entonces hay una inserción y una inyección con la realidad que es absolutamente necesaria. Bueno, entonces, la relación del cuerpo con la arquitectura y con el modulor para una construcción posible, tal vez para una construcción psíquica posible con la realidad. En el psicoanálisis, el cuerpo, lo sabemos todos, es la casa, es una casa, es un espacio, son todos los espacios que el cuerpo sueña. Sueña como el sueño de Irma, con un gran hall, con un foyer, sueña con ventanas, sueña con puertas, con espacios abiertos, cerrados, cargados de sensaciones. La arquitectura habla de lo que se pensaba. También habla de la edición en las historias de la producción y en espacios de subjetivación. Los espacios como lugares son formadores de subjetividad. Aquí, por supuesto, uno de los puntos centrales, todos lo conocemos, es Foucault, que ha hecho ese punto de anclaje entre el pensamiento psicoanalítico y determinados espacios arquitectónicos, no todos, que son los espacios de control, cárceles, las escuelas, bueno, todo lo que él estudió en relación al control de las subjetividades. También hay un arquitecto interesante, moderno, que es Marc Augé, habrán escuchado hablar a él, que habla de los no espacios. Pero a mí me parece que son sin espacios, porque son espacios de pasaje, como los aeropuertos o los hoteles o lugares en donde uno no se queda y no habita y no parecen ser propios, pero me parece, lo pensaría con ustedes, que tiene algo que ver con lo que estuvimos hablando y que son cierta dimensión de encuentro se produce en esos espacios. Bueno, me gustaría hablar de otro tema que para los analistas es muy querido, que es el famoso juego del constructor de Arminda Verasturri. En el psicoanálisis de niños, la arquitectura es fundamental porque es el espacio del cuerpo, son los espacios, es la construcción, y a partir de ese juego, que lo llamó constructor, bueno, se llamaba constructor, ella podía hacer diagnósticos de cómo era la estructura de ese niño. Bueno, yo tenía uno y me encantaba jugar con el constructor. ¿Y por qué no nombrar el lexicón de Freud? Que si bien no habló de una manera directa de la arquitectura como objeto de estudio, podemos pensar que en cierta forma no podemos negar que el inconsciente lo es, tópicas, estructuras, sin duda Freud nombra uno de sus primeros escritos, el proyecto, sí, de una psicología para neurólogos, pero el proyecto. En ese proyecto, y más adelante habla de construcciones en psicoanálisis, pero en ese proyecto habla de las fantasías como parapetos psíquicos, objeto de apuntalamiento, andamios, construcciones auxiliares, e incluso llega a nombrar en una de las famosas cartas que están en el tomo 1, la arquitectura de la histeria. O la metáfora, que todos conocemos para hablar del psiquismo, de la Roma cuadrata, y esa estratificación que se va construyendo una tras otra. Y puedo seguir nombrando, por ejemplo, la intimidad, que es algo que hoy está muy en tensión, por todo lo que sabemos de las redes, hemos trabajado con el Zoom, con otra ventana, desde la ventana de Alberti a la ventana del Zoom, el encuadre, el vacío, como dije antes, el horror vacui del barroco, el cuadro del Zoom, el muro narcisista, defensas y resistencias, solo para nombrar algunos de los muchos términos que hablan de arquitectura desde el psicoanálisis y que apuntalan los conceptos en estos significantes fuertes. Coincidencias y descoincidencias. Hay una coincidencia en la insistencia en qué miramos y desde dónde miramos. A quienes hablan de la arquitectura y de psicoanálisis.
Y ahora quiero citar algo que encontré en este recorrido para poder dialogar con Claudia y con ustedes, que es, tengo que citarlo tal cual, es una nota que le hicieron a Peter Eisman en una revista que trabaja sobre los reportajes a arquitectos importantes. Peter Eisman es un gran arquitecto americano, muy culto además, y bueno, por supuesto Claudia sabe mucho mejor del grupo de los Five Architects que provienen de la línea que marcaste de la arquitectura moderna, pero que además estuvo estudiando y en contacto con pensadores que para mí eran muy caros, como Manfredo Tafuri, por ejemplo, o Aldo Rossi, o Colin Rowe, que hablan desde un lugar reflexivo de algo que me pareció siempre un punto, me pone contenta escuchar la conferencia, porque siempre me parecía que faltaba teoría en la arquitectura, o que había pocos libros. Pero después me encuentro también con esta nota de Pete Eisman, que dice que en realidad no hay tantos libros, ¿no? Entonces, lo voy a leer porque me parece encantador y porque él habla del psicoanálisis y empieza su texto diciendo: a través del psicoanálisis me convertí en quien soy. Y dice, también esto alude a lo que pensábamos sobre los fundamentos, las raíces, de dónde viene la mirada, qué tomamos. Y él dice de esta manera, lo que yo hablé de la herencia, dice: a lo largo de mi vida he tenido 3 mentores, y al final de mi vida, o al final de sus vidas, no me hablaban. Ni Rowe, ni Colin Rowe, ni Tafuri, ni Derrida. De alguna manera me había alejado de ellos. Es un poco lo que habíamos dicho de poder dar otros sentidos a lo heredado. Y dice, acá la frase que yo cité: a través del psicoanálisis me convertí en quien soy. Pero fue al alejarme de estos personajes filosóficos y de esta necesidad de enriquecimiento filosófico cuando pude construir. Ahí está el memorial. Ustedes saben que él construyó el memorial en Berlín del Holocausto. Seguirá ahí cuando ya no quede nada de mi pensamiento. Estará en el centro de Berlín para siempre. Lo que digo es que finalmente conseguí convertirme en arquitecto, algo que psicológicamente quería ser. Y dice, el psicoanálisis me ayudó a convertirme en constructor. De no ser así, miren qué interesante, habría vivido dentro de mi cabeza. Habría sido uno de esos marcianos viviendo dentro de una burbuja. Y es lo que era, y tenía que volver a la realidad. Bueno, nos alienta a renunciar, que es algo que está también en el texto de Claudia, a intentar renunciar a una síntesis perfecta a la manera hegeliana. Y dice, hoy, hablando de arquitectura, para mí, dice Eisman, la idea, y esto ahí sí creo que hay un punto fuerte con el psicoanálisis, la idea es la idea del otro, es la idea dominante. Siempre lo he sentido. Él recuerda una anécdota de cuando él iba al colegio, estaba yendo, era muy chico, y un amigo le dice, yo no puedo jugar con vos porque sos judío. Entonces ahí surge una vivencia de lo que es la alteridad, la otredad y la discriminación. Entonces aquí, en esta rememoración, lo recuerda y dice, siempre lo he sentido, desde aquella primera vez cuando aquel niño me dijo que no podía jugar conmigo, que yo era el otro. Y dice, lo que aprendes con el psicoanálisis no es que te puedes curar. Lo que aprendes es a aceptar lo que no se puede curar. Aprendes a no exigir la cura. Y dice, yo no estoy curado. Bueno, y quiero para cerrar compartir una anécdota personal mía. A mí me gustaba mucho Clorindo Testa, entre otros arquitectos, y respetaba mucho a algunos. Es muy grato estar con Claudia porque cuando yo estudié me hacía falta el aire de la
de la reflexión y de la teoría, entonces todos íbamos a la escuelita o al laboratorio, o lugares que estaban por fuera de la facultad, por distintas razones políticas, pero donde estaban aquellos que pensaban y que podían hacernos reflexionar de otra manera que no sea solo pragmática. Entonces, bueno, en uno de esos talleres estaba Clorindo, en otro estaba Varas, estaba, bueno, estaban todos ellos. Y bueno, luego de un tiempo, cuando yo seguí la carrera psicoanalítica, que en realidad es donde yo he nacido, porque como todos saben, mi mundo, el primer aire que respiré es el mundo psicoanalítico. Dale datos. Padre y madre psicoanalistas, Mi padre y mi madre. presidente de APA. Claro, mis padres son psicoanalistas y mis tíos y mi mundo, yo escuché hablar de psicoanálisis al mismo tiempo que aprendí a hablar. Y por alguna razón, de las razones de la vida, de todos estos caminos, también el arte, por supuesto, me acompañó siempre como algo muy personal, elegí arquitectura. Tal vez para marcar mi punto de diferencia, tal vez para marcar algo de esto que estamos diciendo, y poder volver en el momento adecuado, cuando con todo ya un conocimiento, a la psicología y al psicoanálisis. Entonces yo ya estaba haciendo una actividad muy joven en un museo y lo invité a Clorindo, creo que en el que ahora es el Mamba, sobre arte abstracto, yo no me acuerdo sobre qué, era una comisión de la APA en la que yo también coordinaba. Entonces cuando estábamos entrando a hablar, le digo, bueno, Clorindo, yo dejé la arquitectura. Y me mira y me dice, no te preocupes, la arquitectura no te deja, es una forma de pensar. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, me parece que ellas dos ya pueden en sí dialogar, pero queremos dar lugar a que los presentes o los que nos están conectados a través de la distancia, por un lado, agradecemos que el sonido viene muy bien, con lo cual les pedimos que todos permanezcan muteados, pero que pongan la manito, así sabemos quién quiere participar y los desmuteamos. Acá está pidiendo la palabra ya Maridel, la actual presidenta de SAP. Maridel. Bueno, agradecerles a Claudia y a Gaby, creo que estamos todos muy emocionados de lo que hemos compartido. Yo tenía una pregunta para Claudia. Cuando es interesantísimo el enfoque para los que somos ajenos a cómo se va enlazando nuestra historia con la arquitectura, lo que nos has mostrado hoy. Y entonces pensaba, Nan Meyer es el quien construye Brasilia. Exactamente, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué dirección política, histórica? 1960 se inauguró Brasilia. Entonces, me quedé pensando en esto que traía. Yo había visto obras de él en São Paulo, pero no, cuando conocí Brasilia, pensé en ese intento ciertamente un poco fallido de que hicieron esa ciudad monumental, pensando que iba a ser una actitud señera para toda América Latina, y cuesta mucho que Brasilia se integre a nuestro mundo cotidiano, ¿no? Es decir, todos pasamos de alguna manera en los alrededores. Y me llevó a reflexionar este arquitecto, cómo lo concibió para que deje esa impronta, ¿no? Que el país va destacando en eso. Bueno, somos la dinámica, sí. Sí, si quieren ustedes contestar o entre ustedes mismas. No. Dale, claro. Brevemente, porque es muy específica la pregunta, pero da justamente en el punto. Niemeyer, que ya era un arquitecto destacado por estas obras públicas, sobre todo, y que cobra mucha fuerza con esa obra conjunta del Ministerio de Educación en Río, que es del 36, el proyecto. Esta operación norteamericana tiene, como uno podría decir, Niemeyer encuentra, uno por ahí estoy usando de manera impropia un psicoanálisis
la calle, pero estos rasgos particulares que se dicen brasileños, la curva, la forma atípica, el romper con lo regular, le viene como anillo al dedo. Y Niemeyer se convierte en el arquitecto brasileño porque sigue estos rasgos. Es decir, explota al máximo esas características. De ahí en más hay toda una cuestión que no es arquitectónica porque no hay arquitectura sin poder, la arquitectura es política, así como es psicoanálisis o no lo abandona, es fundamentalmente política, nace con la política. Bueno, ha sido un hábil gestor, aún perteneciendo al Partido Comunista, él ha logrado lo que nadie perteneciendo al Partido Comunista, muy poco, que es hacer la mayoría de la obra pública. La figura cuantitativamente, nada más, en calidad no comparable, por ejemplo, en Argentina, que sería Bustillo, que se consiguió toda la obra pública, por supuesto no era comunista ni mucho menos, pero esa relación con el poder, menos ideológica y más política en términos de gestión, ha hecho de Niemeyer la figura que todo lo abarcó hasta un momento determinado. Después Niemeyer se repite, es un sí mismo, uno podría ponerlo, tiene un periodo creativo. Tampoco Niemeyer estaba tan solo en la creación, pero sí en los edificios icónicos, que eran gestos formales, que era lo que esa ciudad pedía, ¿no? Es una ciudad que nace para ser una ciudad que mira al mundo, y que es un gesto simbólico de una fuerza muy potente, y donde, bueno, las discusiones urbanísticas, ya cuando Brasilia se construye, ya los criterios urbanísticos estaban en crisis. Sin embargo, no fue eso lo que primó, ¿no? Pero bueno, para mí. Agrego una pregunta en relación a esto. Hay un psicoanalista que nosotros conocemos mucho, pero quizás los arquitectos no, que se llama Winnicott, y él define a la madre como madre medio ambiente. Es decir, él incluye en la madre el padre y el medio en que habita, con lo cual yo supongo que, por supuesto, la arquitectura tiene que ver con el paisaje o la construcción donde un bebé nace. Yo miraba por la ventana y yo veo acá edificios muy parecidos. Como que los vecinos son muy parecidos, son homogéneos. Parecería que, bueno, que han sido construidos con un modelo, ¿no? Con un canon. Y cada tanto aparece un edificio moderno, como podría ser Brasilia. La pregunta iría: sueños y construcción y arquitectos. El que sueña un edificio totalmente distinto a los habituales, ¿tiene que ver con que está soñando el futuro? ¿O hay algo en particular en la manera de soñar, de un arquitecto, que puede llevar a que se produzca un cambio tan importante que pase ya la política? No avancemos más. Una sola cosa. Creo que hay una personificación exagerada en la figura del arquitecto soñador. Una cosa es el artista, otra es el arquitecto. Está absolutamente involucrado con el poder. Es como, no puede proyectar, por supuesto, pero a la hora de concretar y de poder realizar, hay una concesión, ahí está el problema de la otredad, está el otro, está el que encarga. Entonces, son sueños que no son tan individuales en cuanto, si tiene esa, está, a ver, entonces en arquitectura es lo que se llama la teoría de los caracteres, tomando el término que después toma el psicoanálisis, el término carácter viene de la biología, ¿no? Que es el rasgo de la célula que indica el ADN, lo que hoy sería el ADN, ¿no? La matriz del carácter es esa, o etimológica. Entonces, la teoría de los caracteres, que domina fuertemente, que arranca, por supuesto, viene de Aristóteles,
caracteres de Aristóteles, después va tomando distintos caminos, pero el debate fuerte en el 19 va a hablar del carácter particular, que es la arquitectura de autor, la que tiene nombre, la que protesta Niemeyer, pero después está el carácter público, el carácter nacional, que en realidad los caracteres nacionales es lo que se formaba en las academias de Bellas Artes, y había que buscar el carácter nacional francés, italiano, alemán, ¿no? ¿Y dónde están nuestras raíces? Entonces, esa figura del arquitecto soñador, yo la pondría, tiene otras presiones o otros inputs, que no es la ilusión, que también la tiene el artista, ¿no? Pero creo que esa idea tan autorreferencial choca con la ambición finalmente que es realizar, construir, materializar. Y lo mismo le pasa al artista. Está todo bien, pero hay que hacerlo. La diferencia es que los recursos para producir determinadas escalas de arte, eso ya fue hoy el arte. También requiere del poder o de, más allá de tu crítica, recursos, ¿no? Pero creo que ahí hay un terreno un poco menos, que está siempre, son sueños despiertos. No, pero la despierta está bien. ¿Quieres hacer una pregunta a ella? Después, Comentarios. Me parece interesante lo que se está discutiendo porque es como un poco la fantasía del genio creador. Y en realidad yo pienso que hay una multideterminación, tanto en la creación artística y mucho más en la arquitectura, que está, si nosotros decimos que el yo tiene sus 3 vasallajes, yo no sé cuántos vasallajes tiene la arquitectura, pero yo nombré solo 2, que es que se tiene que sostener, no se tiene que caer, se llama tectonicidad. Fíjense que uno de los grandes cambios surgió a partir del descubrimiento del hormigón armado, y un cambio estético y espacial y formal e ideológico pudo surgir a partir de un cambio tecnológico o técnico. Se descubrieron las grandes luces, es decir, un uso de un material que podía tener formas distintas, y eso por supuesto también tiene que ver con Niemeyer y Brasilia, y la obra de Niemeyer y de Corbusier. Después, por supuesto, está el tema, como dice Claudia, del poder, está el tema de las decisiones que no vienen de un solo lado. Esto es clave en la arquitectura. Desde el momento en que existe un cliente, por ejemplo, que se lo llama comitente, hay un otro, y entonces no existe la libertad total, ni siquiera para el artista, porque siempre tiene el otro en la cabeza. Entonces, y por otro lado también están las estéticas dominantes, que creo que es un poco lo que denuncia de alguna manera, con una lectura crítica, las estéticas de dónde provienen estas ideologías estéticas formales, y cómo se construye una estética propia. Bueno, es multideterminada, me parece, no hay una sola forma, pero puede ser que surja algún sueño iluminador. ¿Cuántas veces uno se despierta y traza un par de líneas y escribo y dice, se me ocurrió esto? Después veo si lo sigo. Bueno, Leonardo soñaba mucho, creo. No, bueno, simplemente de todas las observaciones tan reveladoras para mí de tu lectura. Agradecimiento. El tema de la otredad, sin duda, es la matriz, ¿no? Es una matriz que por supuesto tiene que ver con este enfoque en el que yo trabajo y me sigue estimulando, que es el que plantea Guillermo, precisamente aún discutiendo con su maestro que fue Tarpuri, ¿no? Pero efectivamente el tema de lo que vos planteabas, de esta idea de lo mestizo, de esta idea del otro, en cuanto a la construcción de esto que más que la identidad o conjunto, o ahí entro, no es un término más difícil, porque es un término más psicoanalítico, pero sí el más específico, por lo menos que la teoría de la arquitectura trabaja, es la teoría de los caracteres. Y ¿qué sería un poco esto? Esos rasgos
que no, tiene, no es el estilo, son los caracteres, que está muy asociado a la noción psicoanalítica. El carácter es aquella marca que produce un efecto. No tanto, cuando ya se llegó al estilo, el efecto se pierde, porque es una repetición. Pero entonces, el arquitecto se tiene que formar para producir efectos, ¿no? Y esa es la gran discusión. Todo esto que está acá es la discusión del arquitecto. Me refiero a estos edificios que son, parecen todos iguales, o esa homogeneidad entre comillas de la modernidad, es porque discutió con ese rasgo particular. La disolución, la anomia, la disolución del carácter particular marcó en algún punto digamos, fue una de las claves para la repetibilidad, ¿no? Para la multiplicidad necesaria para la metropolización de la vida urbana. Entonces, esa discusión del rasgo particular o no, del Niemeyer o del anónimo, está en parte, tiene que ver con esto de lo que se llama identidades, o finalmente con las Américas Latinas, o con estas maneras de nombrar lo particular, ¿no? Creo que estamos merodeando un poco esa cuestión. Entonces. A ver, otra pregunta que puede ser para las dos. Ayúdame. Y acá hay arquitectos Sí, también que podrían participar, ¿no? Sí, como señaló Gaby, en un momento usa la metáfora de lo inconsciente, Freud, como una ciudad, que es Roma, ¿no? Con todo lo que ella planteó. Ahora, otro tema que yo creo que nos afecta mucho a los psicoanalistas es que lo inconsciente siempre está, no se destruye. Y en cambio, el efecto de una demolición, ¿no? Digamos, sobre todo cuando es importante, se hace la 9 de julio, digamos, cuando ocurren grandes demoliciones, hay un efecto en la gente inclusive que va a ver, porque es como una especie de situación de catástrofe o de muerte, ¿no? Que aparece ligada a la idea de, bueno, los que lo vimos vamos a tener un último recuerdo, pero esto desaparece. Bueno, Freud dice que no desaparece, ¿no? Que las construcciones siguen estando y que van a dejar huellas y van a reaparecer. ¿Qué les pasa a los arquitectos con esto? Digamos, Mientras gane plata. Respuesta de los dos lados. ¿Qué efecto tiene la demolición bueno, a ver, en el psiquismo del arquitecto? Bueno, es la matriz, uno diría, si vamos muy atrás, el nomadismo es un poco ese abandono, irse hacia la cultura más, según lo que se conoce antropológicamente, ¿no? Las primeras culturas nómades, el abandono también es una forma de demolición, ¿no? Se expolia un territorio y se iban mudando cuando ya todavía no había grandes técnicas para el cultivo, entonces se expolia un sitio y el nomadismo va viviendo en otros lados. Una vez que el sedentarismo, con otros modos de alimentación y de supervivencia van permitiendo el sedentarismo, bueno, uno podría decir, estamos ahí en los inicios de lo que después va a ser la ciudad, ¿no? Como dice Mumford, que lo recordarás, la ciudad de la historia, el primer capítulo es santuario, aldea, fortaleza, y después viene la ciudad, ¿no? Primero es la ciudad de los muertos, el primer gesto que hay, que por lo menos que se conoce estudiado, es la piedra o la tumba, y es un lugar al que hay que volver, porque ahí está el recuerdo. Para volver al tema de la demolición, hay algo que es muy notable, imagino que ustedes conocen mucho mejor que yo a Holbach, uno de los fundadores o los organizadores de la sociología, ¿no? Maurice Holbach. Y la tesis de Holbach es la de la memoria colectiva. Y cuando la estudian, él se fue a estudiar una cosa que yo tuve que estudiar, que dije, este hombre, ¿cómo hizo? La transformación de París. París tuvo una tremenda transformación en 1851, un proceso de modernización que vinculó, por supuesto, políticas de expulsión de pobres,
con políticas de higienismo y modernización. Entonces Holbach fue a estudiar en todo ese gran proceso de demoliciones, una por una, las escrituras. Y entonces ha sido como una especie de mapa, como un catastro, de que acá estaba la panadería, acá vivía no sé quién, este edificio de la familia tal, acá estaba el que cosía, y reconstruye lo que cuando viene una demolición, ¿te acuerdas que ahí estaba el bar de los... Entonces, lo que pasa es que hay dos distintas dimensiones, está la memoria colectiva inmediata, y cuando ya está, la próxima generación ya no va a poder recordar eso, y está la memoria colectiva identitaria, entonces ahí vienen otros recursos que van a ser el monumento, el remedo, la alusión, otros recursos, ¿no? Ahora, la dinámica de la demolición es un fenómeno en un punto inevitable, pero en otro, como propio de la condición humana. Es algo que muere y algo que nace, digamos, para entrar en otro terreno. Está claro que hay un momento muy fuerte en que aparece, que la idea de la demolición es política, y que es la idea de la tabula rasa, que es una idea que se constituye en el Renacimiento cuando se plantea, si alguno tiene la memoria, podemos buscar esa pintura de Piero de la Francesca, la Città Ideale, que es esa ciudad ideal. Ahora la vamos a... ¿Si me ayudas? ¿Me la buscamos? Gracias. Donde dice, no, es en el 1400, son los humanistas los que llaman Edad Media la Edad Media. Es la que está en el medio entre nosotros y la antigüedad. La sabiduría está en los antiguos porque son los que estuvieron más cerca del punto cero, de los que conocieron la naturaleza, entonces la sabiduría está ahí, la Edad Media es oscura, todos esos epítetos vienen del Renacimiento. Entonces ellos plantean la tabula rasa. Todo esto es feo, malo, sucio, desordenado, inorgánico, y hay que hacer una ciudad ideal. A partir de allí, permiso para demoler, ¿no? La tabula rasa, demoler supone futuro, supone moderno, supone nuevo, de entrada, aunque lo que hagas en esto es peor que lo que estaba. O sea, ahí hay todo un juego de vuelta en cuanto a un posicionamiento respecto al tema, ¿no? Y por otro, algo bastante banal, que es la durabilidad. Hay una ilusión de eternidad, bueno, la eternidad es la piedra, que también se gasta, pero cada vez más rápido la durabilidad de los edificios es menor, y hay un punto que hay una obsolescencia y hay que demolerlo. Bueno, estamos ya sobre la hora. Si pudieran, ahí está, ¿no? Esta es la ciudad ideal de Piero de la Sánchez. Gaby. Y bueno, no sé cuánto tiempo tengo, si ya me tengo que despedir. Despedida con comentarios. Bueno, se me ocurren muchas cosas en relación a la demolición, ¿no? Por un lado, conocemos el texto La demolición del complejo de Edipo, que nunca termina de demolerse. En realidad, el término que utiliza Freud es muy sugerente. También se me vino a la mente una imagen, no me acuerdo de cuál de los libros, que era el de Colin Rowe, donde mostraban la demolición del Primitivo. ¿Te acordás ese edificio? Ese era el del posmodernismo, el de James, ¿cómo se llama el del posmodernismo? Kenneth Frampton. De James, no, de James. Que dice ahí, aquí murió el movimiento moderno, ha muerto. Claro. Sí. Era un acto simbólico, bueno, de una demolición premeditada y que tenía mucha carga política, obviamente, ¿no? Pero al mismo tiempo pensaba en la demolición, si es posible, de la memoria, totalmente, ¿no? Y pensé en otra demolición, entre comillas, que es el Ground Zero, ¿no? Que en realidad no fue una demolición, fue un ataque, un desastre, un derrumbe, pero justamente el homenaje es un agujero, ¿no? El homenaje es una construcción que es un agujero, sí, que marca de la manera más crudamente simbólica
la huella de lo sucedido, donde un no hay se transforma en un hay, algo que lo señala simbólicamente. Y bueno, por otro lado, me vino a la memoria con la cuestión de la demolición, por supuesto la memoria, la idea de la gradiva de Freud, que va reconstruyendo esa Pompeya como entre sueños, y por supuesto que la experiencia extraordinaria y totalmente excepcional que tiene Freud en la Acrópolis, ¿no? En esa famosa carta a Romain Rolland, en la que en vez de estar fascinado por haber llegado a la Acrópolis, tiene un fenómeno extrañísimo que es más que la pérdida de la memoria, ¿no? Es casi un episodio en el que se siente excorporizado, ¿no? Me parece que hay muchas cosas, y el tema de la tabula rasa es importante, también lo tomó el movimiento moderno, ¿no? Y somos hijos de los que estudiamos en esa época, de ciertas prohibiciones y límites que había en la posibilidad de recordar, del uso de la memoria, ¿no? De ahí ornamento y delito, por ejemplo. Pero bueno, son muchísimas cosas para seguir hablando, y agradezco mucho esta reunión, es muy placentera y creo que da mucho para ¿Hay pensar. preguntas? Sí, no, hay comentarios, así que Sería bueno Léelos, leerlos. léelos. Raquel y Rubén, felicitaciones. Súper también. Aprendí mucho, saludos a Gaby. Gracias, gracias. Y lamento retirarme ahora. Muchas gracias. Inés, pedazo a todos, muchas gracias, felicitaciones. Acá en portugués, bueno, mi portugués me mano, pero parabéns a todos los envolvidos con el evento, muy interesante, precisos ahí a obra. Abrazo. Dice que es. iPhone a todos. iPhone. Rocío Franco Valdivia, muy interesante, felicitaciones. Perú. Elizabeth Howard, muy interesante, felicitaciones. Lucian, a todos los felicito, gracias por todas las interesantes informaciones y consideraciones. Ilusión es cultiva. Así. Irene Teicher, quedé re bien ejemplo con de lo que se está hablando, el impacto social del fuego en Notre Dame, mencionaba. Isabel Valla, muchas gracias por enriquecer nuestras miradas, muy interesante. Carmen Rosa Celaya, excelente diálogo interdisciplinario, felicitaciones y gracias. Silvia, muchas gracias. Silvia, muy interesante, lo he escuchado para pensar y asociar mucho. Bueno, muchas gracias Bueno, a todos muchas ustedes, gracias. realmente. Lamentablemente. Agradece muchísimo la visita y A ustedes, muchas gracias. Muy buena.